Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Edwin Lozano Delgado, soy médico ocupacional de la Unidad de Seguridad y Salud en nuestro hospital. Es un gusto para mí compartir hoy día este tema, que es la notificación de los accidentes punzocortantes en personal de salud. Bien, como sabemos, el personal de salud asistencial eh, frecuentemente está enfrentando el riesgo de sufrir accidentes laborales por exposición a sangre, fluidos corporales y material punzocortante, ¿no? Estas lesiones, por más simples que inicialmente parezcan, ¿no? Desde un pinchazo pequeño en la piel, el riesgo que puede a la posterior incluir eso puede ser grave, ¿no? Y el hecho de que la posibilidad de que pueda adquirir el personal de salud una infección de transmisión, ¿no? De carácter grave, ¿no? Infecciones como las que ya conocemos, las más severas, VIH a la cabeza, pero también y más frecuente está la infección por hepatitis B, C y otras que pudieran este, podemos considerar, ¿no? Como el caso de de sífilis y otros. Y el otro hecho a destacar es que a pesar de las medidas preventivas que se han implementado y la evolución de la tecnología en los dispositivos médicos de seguridad, los accidentes punzocortantes siguen ocurriendo y en una incidencia considerable, sobre todo en medios y en sanitarios como los nuestros, ¿no? En países en vía de desarrollo o países tercermundistas. Entonces, en relación, otra cosa que es importante destacar de inicio, ¿no? A medida de la introducción de esta capacitación, es que la gravedad de estos accidentes radica básicamente en no solamente la posibilidad de adquirir una infección este, de transmisión severa, ¿no? Es básicamente también incluir y considerar de que las causas que originan estos accidentes, en la mayoría de ellos, son prevenibles, son prevenibles. Y de ahí radica la importancia de la capacitación del día de hoy, ¿no? Que el personal de salud esté entrenado, capacitado, de nuestra parte en las medidas de prevención, ¿no? De los accidentes, saber cómo actuar en caso de accidentes, pero sobre todo también, y eso es un mensaje, una invocación, a que este personal de salud se entrene constantemente en las mismas técnicas, ¿no? El procedimiento mismo realizar, ¿no? A pesar de que son procedimientos de riesgos, el entrenamiento parte no solamente por la capacitación de seguridad, sino también es importante que el personal ejecute correctamente estos procedimientos de riesgo. Y ahí la responsabilidad radica básicamente desde la etapa de formación, ¿no? Hasta la etapa misma del servicio, ¿no? La supervisión directa del procedimiento, de la técnica correcta, cómo se realizan los procedimientos, eso también es un aspecto muy importante considerar. Bueno, en relación a la estadística, lo que sabemos que básicamente a nivel mundial la OMS reporta una incidencia anual de aproximadamente 2 millones de casos de estos accidentes, pero sabemos que existe su registro y sabemos que esta cifra es probablemente mucho mayor. Y básicamente también lo que ya sabemos, los estudios reiterados lo mencionan, es que los grupos profesionales, grupos ocupacionales afectados, pues básicamente son el personal médico, el personal de enfermería, ¿no? Sobre todo el personal médico en formación y de enfermería en formación, ¿no? Y otro personal que participa también en lo que es la segregación y de este tipo de insumos, ¿no? Bien, avancemos. Y estas son estadísticas que también les va a interesar seguramente en nuestro hospital. Como ustedes saben, desde el año 2015 aproximadamente, el hospital cuenta con una unidad técnica, ¿no? De seguridad y salud. Entonces,
Básicamente lo que hacemos acá en la unidad es no solamente atender la notificación y registrar los accidentes, también tenemos un protocolo de acción, ¿no? Y de gestión de este tipo de accidentes. Pero lo que a ustedes este, les, les interesa seguramente es un poco el reporte de la incidencia. Entonces, por ejemplo, en el caso del año pasado, ¿no? Cerramos el año con 121 accidentes punzocortantes registrados. Es una tasa bastante alta si consideramos, paramos con otros medios primer mundo, ¿no? Más o menos equipara a 32 por 1000 trabajadores. Pero evidentemente, obviamente, lo que se registró fue el personal afectado género femenino, 71%. Básicamente es personal formativo joven, 56%, los médicos residentes y el personal interno de tanto enfermería y medicina son los más afectados. Los ambientes donde generalmente se registró que ocurren en la mayor parte de estos accidentes es el tópico de emergencia, ¿no? Y específicamente el tópico de cirugía, el 35%. Y la causa de estos accidentes, ¿no? Que se registraron fueron el uso de agujas hipodérmicas en el 46% de los casos. Entonces, toda esta información nosotros lo recogemos en un informe anual que se hace de accidentes, ¿no? Eh, por exposición a este tipo de material uso cortante. Bueno, el día de hoy entonces, después de la introducción, les presento los temas que hoy hablaremos hoy. Vamos a hablar un poco sobre los riesgos de las exposiciones ocupacionales, ¿no? A material y objetos punzocortantes, las medidas preventivas que sirven para reducir este tipo de accidentes y cómo actuar en caso de un accidente. Importante estos tres criterios que queden claros para que obviamente sirva como institución a todo el personal para poder estar estandarizados, ¿no? Y básicamente coordinar tanto en la parte de la prevención como en el caso de lo que es la atención de los accidentes mismos, ¿no? Es muy importante porque hay una gran proporción de trabajadores de personal de salud, sobre todo asistencial, que no sabe qué es lo que tiene que hacer en caso de sufrir un accidente punzocortante. Entonces, de eso se trata y es el gran objetivo de esta conversación. Entonces, antes de hablar de la parte de las medidas de prevención, es importante aclarar algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, este, aquí recojo algunas definiciones de la Oficina Americana de Seguridad y Salud en relación a lo que es, por ejemplo, en qué consiste o qué entendemos básicamente por material punzocortante. Fíjese que es un término muy diverso porque incluye muchos elementos, ¿no? Objetos, instrumentos, material de laboratorio, ¿no? Insumos, ¿no? Por ejemplo, obviamente a predilección y lo más frecuente como causa de accidentes sabemos que son las agujas, ¿no? Las agujas tanto hipodérmicas que están a la cabeza, también están las agujas de sutura, todos los accidentes que suceden en sala de operaciones. Eh, También el uso de catéteres cuando en los procedimientos invasivos, sobre todo en enfermería, ¿no? El instrumental médico, que también está involucrado en los accidentes, sobre todo a nivel quirúrgico, ¿no? Y en laboratorio, por ejemplo, son los cortes con material de vidrio, ¿no? Que son parte de los utensilios y insumos que se usan como en parte del desarrollo de la actividad. Otra definición importante es que en estos, fíjese, los accidentes punzocortantes, ¿no? Que es la forma general como se conocen, no solamente involucran a objetos filudos o punzantes, como lo que hemos descrito anteriormente, pues los accidentes por exposición a fluido o líquido corporal también están incluidos, ¿no? Por ejemplo, las salpicaduras con sangre,
u otros fluidos que pueden contener sangre o secreciones potencialmente contaminados y que el paciente de la fuente obviamente se confirma que es un paciente portador, ¿no?, de una infección aguda, como las secreciones vaginales, el líquido amniótico en el caso de las salpicaduras en personal que atiende en sala de partos, ¿no? Pero también personal que a veces, sobre todo en procedimientos quirúrgicos, los cirujanos, ¿no?, que realizan cirugías, también están los líquidos de las cavidades corporales, ¿no? Líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Todo eso está incluido también como fuente probable de este tipo de accidentes. Bueno, ya hablamos al inicio un poco de las patologías, de los patógenos o agentes infecciosos involucrados con más frecuencia, pero en general, lo que debo mencionar es que no solamente son los agentes infecciosos clásicos, como la hepatitis, el VIH, ¿no?, que es lo que nos preocupa porque obviamente las consecuencias y las enfermedades son más graves o terribles. Pero también está incluido otro tipo de agentes infecciosos, obviamente también de menor potencial, de menor patogenicidad, pues, hongos y otro tipo de infecciones. Eh, Esta definición es importante porque fíjese que el principal objetivo cuando nosotros asistimos o atendemos un accidente punzocortante es ir directamente en la fuente y verificar la capacidad, ¿no?, o la posibilidad infecciosa de este paciente, paciente fuente. Entonces, esta definición de qué casos un paciente está infectado y no solamente infectado por una enfermedad, sino qué tan potencialmente infectante es el paciente. En el caso, por ejemplo, que se presenta acá el VIH, nosotros verificamos probablemente que el paciente tenga dos tamizajes con ELISA, que es de ELISA rápido positivo, y aparte, obviamente, el paciente debe tener un test de inmunoblog, o sea, una prueba confirmatoria de medio rango positivo, ¿no?, para realmente nosotros categorizar esa infección como altamente potencialmente infectante. Eh, Como sabemos, otro elemento importante también en la parte de la prevención de estos accidentes es que existe una medicación, ¿no?, una profilaxis post-exposición que los estudios han demostrado, ¿no?, que puede significativamente reducir el riesgo de infección en caso de que un personal de salud sufra un accidente, siempre y cuando esta profilaxis se administre de forma adecuada y en un tiempo prudente, ¿no? Idealmente, pues, debe ser inmediatamente, pero se menciona que podría también servir si esta se realiza dentro de las 72 horas, ¿no? Esta definición está en la Norma Técnica Nacional de Salud, la norma Técnica 169, que es la norma, y eso también les invito, por favor, revisen nuestra norma nacional actual de atención integral del paciente con infección adulto, con infección VIH. Entonces, en el caso de la hepatitis, que es otro de los patógenos involucrados y que también nos preocupa, ¿no?, cuando atendemos compañeros o personal de salud afectados, o sea, es que sabemos que este virus se transmite este, de una forma más eficiente que inclusive el VIH la tasa de infección es mucho más alta. Todos cuando un personal de salud se pincha, estamos básicamente pensando o preocupándonos por el VIH, pero la tasa de mayor probabilidad realmente es hepatitis, ¿no? Igual, como sabemos, es un virus que se transmite por sangre, ¿no? Y básicamente, en resumen, nosotros, cómo valoramos el potencial infectante del paciente a través de los marcadores serológicos. Es importante que en un paciente fuente, su capacidad de infectar está relacionada tanto al hecho de confirmar la infección, que se hace con un antígeno de superficie para hepatitis, pero también es tan importante saber si ese paciente está en infección en fase aguda y es potencialmente infectante, ¿no? Entonces,
Ahí usamos el otro marcador que es el antígeno core, la identificación del antígeno core, que nos permite. Con estos dos marcadores positivos, sabemos que nos encontramos ante un paciente altamente infectante, paciente puente altamente infectante, ¿no? Y la posibilidad de infección es mucho mayor. A partir de ahí, nosotros ya activamos las medidas de control secundarias, ¿no? En el paciente que vamos a hablar más adelante de eso. Estos conceptos están, por si acaso la fuente se menciona abajo, es una revisión sistemática y un metaanálisis que se ha publicado justo el año pasado, que básicamente nos aclara muchos conceptos, los cuales en los estudios anteriores no teníamos muy claro, ¿no? Entonces, la principal prevención para la infección en personal de salud, ¿no? Sobre todo a las exposiciones ocupacionales para hepatitis B, ya está demostrado también en esta revisión y lo menciona, que básicamente podemos usar dos herramientas, ¿no? La primera, podemos usar un booster, o sea, una dosis de vacuna, ¿no? Y eso nos eleva el nivel de protección como emergencia, ¿no? Por encima del 90%, lo cual es útil. Pero más útil que esto es que el personal de salud que se expone diariamente esté con su dosis completa para la vacuna hepatitis B, ¿no? Y de eso habla acá, en esta diapositiva. Y es que la vacunación contra la hepatitis B es la medida más efectiva para prevenir, ¿no? De forma precoz y preventiva la infección por hepatitis B en el personal. Entonces, personal que realiza actividades de riesgo, que realiza eh, procedimientos de venopunción, ¿no? Cateterismo, etcétera, personal que sabemos que trabaja en primera línea, debería y debe tener las dosis completas de vacuna para hepatitis B. Como sabemos, esas tres dosis en nuestro país, según calendarización, se realizan con intervalo de un mes y 6 meses, ¿no? Entre dosis. Opcionalmente, sabemos que el personal puede negarse o rechazar la vacuna, pero como está establecido y está en la norma técnica internacional y está estipulado, entonces es responsabilidad directa, y no se debería llegar al extremo de hacerle firmar una exoneración, ¿no? Una liberación de responsabilidad, porque justamente es un elemento que está demostrado que va a permitir prevenir una infección. En relación a otro agente también involucrado, el virus de la hepatitis B, hepatitis C, perdón. Bueno, es un virus que también tiene cierta incidencia, ¿no? Y está involucrado en la transmisión en personal de salud, ¿no? En relación a los accidentes más importantes. Pero aquí hay algo importante que ustedes deben entender. Esta transmisión básicamente de este virus, y eso lo menciona en este metaanálisis de revisión, los casos que han sucedido, o sea, los trabajadores que se han infectado, se ha visto que básicamente han sido a través de vía parenteral profunda. O sea, no, la mayoría no se ha infectado por un pinchazo superficial, sino ha sido por, básicamente, inoculaciones profundas, ¿no? Obviamente, y o sea, como sabemos en el personal de salud, pues, estos tipos de procedimientos se hacen en el paciente, ¿no? Mi personal de salud no reutiliza este tipo de dispositivos, ¿no? Esta incidencia más por eso se traslada en la comunidad al personal, los usuarios de drogas endovenosas y a otros grupos de riesgo. Por eso es que, bueno, en general, la estadística actual de la incidencia, ¿no? De hepatitis B con transmisión ocupacional, ¿no? En personal de salud es baja, ¿no? 1,8%. Entonces, en relación a la hepatitis B. Pero también tiene sus consideraciones agravantes, ¿no? A diferencia de hepatitis B, para hepatitis C no tenemos vacuna. Y eso sí es importante, por eso que también lo tenemos en consideración en el protocolo de inicio, ¿no? De tamizaje inicial, ¿no? Incluir un marcador para hepatitis C.
Inclusive, a diferencia de la hepatitis B, ¿no? El uso de inmunoglobulina o la dosis de profilaxis de emergencia no funciona. No funciona y no se recomienda, ¿no? En este tipo de exposiciones. Bueno, en relación al VIH, este, su riesgo de transmisión ocupacional es mucho menor, ¿no? Mucho menor que en relación al virus de la hepatitis. Y depende básicamente de varios factores, ¿no? En este caso, como ya explicamos un momento anterior, el paciente tiene que ser VIH confirmado y tener una carga viral al menos detectable para considerar una alta posibilidad de transmisión de ser un paciente altamente infectante, ¿no? Entonces, el riesgo general, ¿no? A diferencia de hepatitis de transmisión por accidente o por exposición ocupacional en personal de salud está en 0,3%. Significa que 3 de cada 100 podrían estar expuestos. Obviamente, lo que queremos que mm, nadie, obviamente, esté en esta situación, ¿no? Bien, entonces, esos conceptos creo que nos van a permitir entender la siguiente parte de la exposición, que es cómo prevenir los accidentes, ¿no? Entonces, fíjense que en otras realidades actualmente la exposición o la incidencia de este tipo de accidentes se ha disminuido significativamente y de forma efectiva porque se han implementado controles de ingeniería. Y básicamente esto radica en el uso de dispositivos de seguridad. Si la principal causa de estos accidentes son los objetos punzocortantes, pues lo que se ha hecho y se hace en otros y se está haciendo, se debería acá implementar. De hecho, hay una propuesta y se está trabajando también en eso. Lamentablemente Ya me hay un quiero tema de comprar. presupuesto ahí. Es que se debe Sería implementar bueno, ¿no? dispositivos, agujas, jeringas, que eh, sea, eh, tengan un elemento de seguridad adicional. Las jeringas retráctiles, las jeringas que se desprenden automáticamente y permite un desecho sin retirar, sin reencapsular, que son los, este, los, los motivos o las causas frecuentes por el cual el personal que realiza este tipo de procedimientos se pincha, se accidenta, ¿no? Y el otro es el uso de los contenedores, porque como comentábamos, si bien es cierto, la principal causa es la realización de procedimientos invasivos en general, también está una tasa importante que nosotros verificamos cuando registramos accidentes en el momento de que se termina el procedimiento invasivo y hay que desechar el insumo, el material, el jeringa, la aguja, ¿no? Y lo otro momento donde ocurren una buena cantidad de accidentes es en la segregación. O sea, cuando ya se desechó en la cajita de seguridad, hay que trasladarlo. Y ahí, obviamente, hemos tenido y también venimos registrando personal de limpieza, personal que realiza ese tipo de segregación, también se afecta por ese tipo de accidentes. Entonces, aquí hay que repasar algunos conceptos que ya vienen de la formación general de todo el personal de salud. Hablamos de las precauciones o medidas universales que siempre debemos tener en cuenta: el lavado de manos, efectivo, ¿no? El uso de equipo de protección personal. Fíjese que el estar realizando un procedimiento invasivo con guantes, con elementos de protección, en el caso de las salpicaduras con lentes de seguridad o visores, eso ya de por sí nos da una protección importante, ¿no? Pero lamentablemente, pues el personal que sufre estos accidentes, en la mayoría de los casos, pues, no lo realiza está en el momento que realiza el procedimiento, está sin protección, ¿no? Y lo otro que conversamos en la parte introductoria es el manejo adecuado. Si sabemos que estamos realizando un procedimiento invasivo, de riesgo, ¿no? Entonces, y que eso involucra, pues, no solamente estar concentrado, ¿no? Sino realizar el procedimiento de una forma correcta, ¿no?
Y el otro momento, el segundo momento es desechar o eliminar de forma correcta y segura. En esos dos aspectos es donde debe radicar eh, la capacitación, ¿no? La capacitación individual y también, bueno, a través de este tipo de eventos como estamos realizando. Y en realidad también, como les decía, importante que el personal que supervisa o el personal asistencial de mayor rango en cada servicio debe capacitar a las personas subordinadas, ¿no? Antes de exponerlo o antes de pedir que participen en este tipo, sobre todo de procedimientos de riesgo, sobre todo el personal formativo, ¿no? Esa es una recomendación para todos los servicios asistenciales. Bueno, esto es un repaso para recordar todos que hay precauciones universales antes, durante y después de cada procedimiento de riesgo, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto muchas veces nos va a permitir realizar un procedimiento de riesgo de forma segura. Entonces, si estamos antes de realizar un procedimiento masivo de riesgo, entonces eh, debemos valorar el potencial de riesgo, ¿no? Si este procedimiento va a generar salpicaduras, va a generar gotitas, entonces tenemos que usar el equipo de protección adecuado, los visores, las gafas. Si vamos a manipular un objeto punzocortante, entonces hay que asegurarnos que el equipo esté correctamente ensamblado, ¿no? Hay que ver qué tipo de dispositivo es el que vamos a manipular, ¿no? Tener cuidado de manipular la superficie, sobre todo las superficies con filo. Y el otro momento, como hemos conversado, es el momento después de realizar el procedimiento, es a la hora de eliminación, ¿no? Hay que eliminar inmediatamente de forma segura, ¿no? Durante un procedimiento de riesgo, eh, previamente hay que estar seguros que tenemos elementos de protección adecuados, los guantes, los visores, mascarillas, ¿no? Eh, Algo importante aquí, y eso lo recogemos de la estadística y está en la literatura, está escrito en un montón de artículos. Eh, el momento durante el procedimiento, de un procedimiento de riesgo donde el personal se accidenta es al momento en que el personal intenta desechar la aguja o intenta reencapsular la aguja o el objeto punzocortante, ¿no? El otro momento que no está escrito, pero bueno, es propio de nuestro medio en el hospital, es el uso del aislante. El aislante es una especie de corchito o dispositivo que se agrega a la aguja para evitar la coagulación de la muestra, ¿no? Sobre todo en algunos procedimientos para exámenes de gases arteriales, de muestras de sangre arterial, etcétera. Es otro momento donde nosotros hemos registrado bastante incidencia de este tipo de accidentes. Entonces, eh, y el otro momento es después que se realice el procedimiento, es que hay unas malas prácticas con personal, inclusive personal asistencial, ¿no? Este, que enseña al personal información y enseña unas prácticas incorrectas. Por ejemplo, la reencapsulación, que ya eso ya no, gracias a Dios, realmente no lo vemos muy seguido, pero todavía en algunos casos, en unos pocos casos lo seguimos viendo. O hay personas de salud que todavía trata de romper o doblar la aguja antes de eliminarla, ¿no? Eh, eh, entonces, o a veces hay una mala manipulación, o exceso de manipulación, un mal uso del contenedor, ¿no? Entonces, como sabemos, el contenedor tiene un nivel de capacidad. Generalmente son los 2/3. Pero a veces se abusa obviamente, por el conocimiento, simplemente por no reparar en esa recomendación y encontramos contenedores llenos, ¿no? Con material punzocortante que está
rebalsando el contenedor. Entonces, eso también son causas que, que generan este tipo de accidentes. Entonces, avancemos un poco más. Hay, como leo, otra fuente de accidentes son los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, hay muchos de accidentes que suceden dentro del quirófano, ¿no? O durante la realización de un procedimiento quirúrgico. Entonces, ahí básicamente los accidentes en el informe de causalidad del accidente, cuando describimos nosotros, vemos que la causa frecuente que a veces el personal que participa en un procedimiento quirúrgico, entonces eh, manipula los instrumentos y lo hace de forma inadecuada, ¿no? Entonces la recomendación es que se genere una zona neutral, reducir el traspaso, ¿no? Mano a mano de los instrumentos, no dejar los instrumentos, objetos punzocortantes como bisturís, agujas dispuestos, ¿no? En el campo operatorio, ¿no? A veces eh, los pinchazos también, por ejemplo, suceden al momento de anudar o de realizar la sutura, ¿no? No se usa la pinza para la manipulación de la aguja, sino se usan los dedos, ¿no? Entonces eso, o para presionar, retirar los tejidos, ¿no? Eh, y esos son las causas, ¿no? O retirar los objetos filudos como bisturís con las manos, no usar las pinzas adecuadas. Eh, Esos son recomendaciones y son que siempre se deben tener en cuenta, ¿no? Bien, y ahora es la última parte que es cómo actuar, ¿no? Después de esto voy a explicarles actualmente cuál es nuestro protocolo, nuestro procedimiento para la atención de este tipo de accidentes, pero de forma de concepto, recomendaciones, va las siguientes eh, pro- indicaciones. Entonces, los primeros auxilios, como sabemos, se da empiezan en el mismo lugar donde sucede un accidente. Entonces, el personal de salud que se afecta, al menos debe tener reparo de lavar la herida, ¿no? Y de usar un antiséptico que tenga a la mano, ¿no? En todos los servicios hay tópicos, en todos los servicios hay un lavabo o una fuente de agua para poder realizar ese paso, ¿no? Eh, Eso es importante, eso es lo inmediato, ¿no? Después, y si en caso de esas picaduras, también inmediatamente hay que irrigar, ¿no? Los ojos o la zona afectada con agua limpia, ¿no? O alguna solución estéril. Eso está demostrado, obviamente, que esto baja la incidencia y es importante. Después de esto ya viene eh, la activación del protocolo. La cobertura es algo que se realiza y les voy a explicar, y bueno, eso implica la evaluación médica, que debe ser lo antes posible, ¿no? Eh, el, eh, y que generalmente ahí es donde se completan los primeros auxilios. En el caso de las heridas profundas, hay que hacer una curación simple, o a veces hay que colocar una sutura o algo, y una curación que se debe realizar ya en tópico, ¿no? Y lo otro es la indicación de las pruebas de tamizaje inicial, que vamos a hablar. Y hemos hablado en un comienzo también. En la otra fase, y eso lo vamos a verlo más ordenado cuando explique el flujo, es la profilaxis. Como ya les expliqué en las definiciones importantes, esta medicación que se administra inmediatamente de forma oportuna, está demostrado que es efectiva para prevenir infecciones, ¿no? Por ese tipo de accidentes. Hasta 72 horas, el tiempo recomendado, pero nosotros siempre, cuando gestionamos estos casos, tratamos de que sea lo más inmediatamente posible, ¿no? Y está demostrado, como dije, que funciona tanto para VIH como para hepatitis, ¿no? Ok. Lo otro es el seguimiento médico, que cada caso pues, entra en un protocolo, en el mismo protocolo, pero se personaliza de acuerdo a la información del accidente, ¿no? El tipo de paciente fuente, básicamente, y la condición serológica del paciente fuente. Cada caso sigue un seguimiento a veces diferente.
Hay casos donde se le da la alta temprana porque ya se verifica que la serología del paciente fuente es negativa y otros casos que siguen este, necesitan un seguimiento hasta de 3 meses cuando el paciente fuente se verifica que es positivo. Positivo para VIH o a veces es positivo para hepatitis o a veces para ambos, etcétera. Bien, entonces vamos a finalizar explicándoles el flujo actual, cómo nosotros gestionamos o atendemos este tipo de accidentes para que este, todo lo tengamos en cuenta. Entonces, esto aparentemente es algo complicado, pero trataré de resumirlo de forma general y luego entramos al detalle. Dice que cuando sucede un accidente cortante por exposición a fluidos, hay tres objetivos importantes. Primero es notificar. Muy importante que este accidente se notifique ya a tiempo, porque ese es un paso indispensable. Los accidentes que no se notifican, no se gestionan. Así de sencillo. Entonces, en esa responsabilidad está desde el mismo trabajador que tiene que avisar a su jefe inmediato, a su coordinador en el caso de los personal formativo, residentes, internos, estudiantes, y este jefe inmediato, su coordinador, ya debe saber que de que lo que le está reportando es un accidente laboral y de que este accidente tiene un sistema no solamente de notificación, sino de registro y de manejo. Entonces, y tiene que saber que hay instancias en la institución que están obviamente autorizadas y están a cargo de esto, como es la Unidad de Seguridad y Salud, como es el servicio de PROCEDS, como es, están involucrados también el servicio de servicio social, bienestar social, en el caso de las exoneraciones, ¿no? Y también el área de medicina ocupacional. Entonces, inmediatamente después de la notificación, está, y eso es importante, todos deben saber, debemos saber que todo accidente laboral debe ir a médico de personal, donde ahí generalmente se realiza la primera atención médica y también debe ir a PROCEDS, ¿no? Donde se da el servicio de quimioprofilaxis. Después de eso, en esos servicios, en cada servicio al personal ya se le va a informar a qué siguiente instancia debe ir, ¿no? Para seguir la cobertura del accidente de acuerdo a cómo se van dando los resultados del paciente, paciente fuente donde se infectó, ¿no? Esa es la parte más importante que todos deben tener en cuenta, ¿no? Entonces, eh, bien. Después de eso ya vienen coberturas complementarias como el seguro para trabajo de riesgo. Nosotros lo gestionamos ya una vez que el paciente llega a la unidad de seguridad de salud, después de haber pasado proceso médico personal, este, nosotros gestionamos ya y orientamos de forma individual, es diferente de acuerdo a los resultados del paciente fuente, a cada caso, las recomendaciones de infectología, cuándo activar la cobertura complementaria del seguro de trabajo de riesgo. Bien, entonces entremos al flujo. Ya para terminar, fíjense, a esto se explica de la siguiente manera. Ustedes van a ver acá en la primera columna los pasos en forma ordenada, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9 pasos, los procesos o las etapas y las actividades específicas. Y a la derecha, de manera de flujograma, están las áreas responsables. Ya hemos hablado del primer paso, que es la notificación, ¿no? Esperen, voy a sacar el puntero. Entonces, la notificación es el primer paso y ya saben que el objetivo es reportar, avisar todos los accidentes de exposición a sangre, ¿no? Incluye los pinchazos con objeto punzocortante, pero también las exposiciones a fluidos, ¿no? De paciente infectado, paciente fuente, potencialmente infectante. Entonces, esta información lo realiza el mismo trabajador, ¿no? Informa a su jefe
de área, coordinador, y como le digo, todos los jefes de área de servicio, coordinadores académicos, deben saber que este tipo de accidentes se tiene que notificar a la unidad de seguridad y salud, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que se active justamente todo el protocolo de supervisión y orientación y manejo de cada caso. Entonces, el paciente, una vez que informa al trabajador afectado, debe acudir para recibir su primera atención, su atención de primeros auxilios, y eso es en el paso 2. Esta atención, como ya les mencioné, se brinda dependiendo del horario de atención, ¿no? Si estamos en horario regular, como dice arriba, de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, esta atención se da en médico de personal. Si estamos en horario fuera de oficina, esta atención lo debe dar en el área de emergencia, ¿no? El jefe de guardia de emergencia apoya con esta atención, ¿no? Que básicamente para dar los primeros auxilios, ¿no? Evaluar la herida, ¿no? De repente dar un procedimiento de apoyo al hecho simple nada más de lavar la herida o escurrir la sangre de la herida, ¿no? Como les decía, a veces hay que suturar, hay que hacer un procedimiento de tópico, una curación tópica un poco más exhaustiva y eso lo realiza médico personal o el médico jefe de guardia. Después de esto, el siguiente paso es el asesoramiento y apoyo psicológico. Nosotros en nuestro club hemos incluido esta etapa porque el hecho en sí de que un personal de salud sufra un accidente, ¿no? Un accidente punzocortante, posición, implica una situación altamente estresante, ¿no? Y obviamente en ese momento nosotros hemos considerado, porque existe actualmente en el área de clima laboral, profesionales psicólogos que en este caso, en esta etapa, en este paso, brindan la asesoría y el apoyo de la contención psicológica para ese momento, ¿no? A partir de ahí, el tercer etapa, ya después de la cuarta etapa, después de la asesoría psicológica, y que el paciente ya recibió la atención médica y la atención de quimioprofilaxis, lo olvidaba, la atención quimioprofilaxis se da no en médico personal, sino se da en el área de PROCEDS, ¿no? PROCEDS en horario regular. Fuera del horario regular está, la quimioprofilaxis, y eso está en el en el siguiente flujo que, como ustedes ven, corresponde a horario fuera de oficina, ¿no? Fuera de horario regular. Luego proporciona el servicio de hospitalización de enfermería de tropicales, ¿no? Enfermedades infecciosas, dermatológicas y tropicales. Entonces, la enfermera que está de guardia, ¿no? O de turno en hospitalización de tropicales es la que debe proporcionar la quimioprofilaxis post-exposición. Después de esto, una vez que el paciente, ya el personal afectado recibió la atención médica de emergencia, recibió quimioprofilaxis, el apoyo de asesoría psicológica, lo que se hace básicamente es el tamizaje en el paciente puente, ¿no? Aquí corremos aprovechando que la mayoría de pacientes son cis, ¿no? Y si es pagante también se conversa con el paciente y se corren los exámenes para que se le haga la serología básica, ¿no? Serología para verificar que el paciente es potencialmente infectante, tanto para VIH, hepatitis B, C, también se incluye, se ha ampliado ese tamizaje para sífilis, ¿no? Se solicita tamizaje para sífilis y se espera los resultados, ¿no? El paciente fuente, después de tamizaje serológico, se verifica que es negativo, ahí es donde se le da la alta temprana al personal afectado, y si en caso se verifique que el paciente fuente es positivo, entonces activamos el paso 4, que es, se activa la cobertura por el seguro para trabajo de riesgo. Ese seguro, el hospital y todos los hospitales de nuestro país, con el MISA, lo tienen a través de salud, ¿no? De salud es el proveedor. Entonces, tenemos que enviar y ahí tenemos un montón de problemas, hay toda la problemática que lo estamos resolviendo, pero por el tema de la cobertura secundaria o complementaria es que tenemos que enviar allá para que al menos los registren los accidentes. A ese punto me voy a detener porque es importante, porque nosotros como hospital podemos ofrecer esa cobertura que no nos corresponde por, digamos, por derecho,
por el hecho de que como empleador del hospital, ¿no? Paga una cobertura de salud, deberíamos esperar una cobertura completa, correcta, sin dificultades, sin limitaciones, sin colas, sin rechazos, ¿no? Como debe ser, porque es una cobertura que se paga, ¿no? Lo que se paga se debe, uno tiene derecho a reclamar que se haga de forma correcta, pero lamentablemente ahí tenemos problemas. De eso seguramente va a haber muchas preguntas, muchos comentarios, pero en el punto así. Entonces, al final, cuando tenemos, pero en el caso que el paciente se infecte, lo tenemos que, o paciente fuente sea positivo, lo tenemos que enviar ahí, porque si este paciente en los meses siguientes de ese monitoreo cero convierte, o sea, hace la infección, claro, ¿no? Termina infectándose con VIH, hepatitis, etcétera, entonces va a entrar en un proceso de subsidio o perdón, de cobertura para enfermedad ocupacional. Y esa cobertura el hospital, nuestro hospital, no la tiene, no le puede ofrecer al trabajador. Entonces, ahí es donde el seguro complementario al trabajo de riesgo debe asumir esa parte, esa cobertura complementaria. Por eso es que mandamos. En los casos que hay rechazo, al final el personal de salud regresa, afectado regresa y nosotros complementamos esa cobertura que salud a veces no la da correctamente, la tenemos que complementar. Corremos los exámenes de tamizaje básico en el paciente, en el personal afectado, hacemos los controles serológicos al mes, a los 2 meses para verificar que no se convierta o no desarrolle la enfermedad y continuamos con los controles, ¿no? Todo eso que salud no asume, nosotros como hospital lo asumimos, generando obviamente gastos a la institución, gastos que no debería asumir el hospital, ¿no? De hecho, pero obviamente siempre nosotros, el hospital, de forma solidaria como debe ser como empleador, termina asumiendo esa responsabilidad. Bien, y después los pasos 5, que es el seguimiento y los controles de la cobertura, como ya le decimos, les menciono, lo realiza el SSTR de salud, pero nosotros monitorizamos. La unidad de seguridad de salud monitoriza al paciente durante toda la cobertura, ¿no? Verificamos que hay fallas en la cobertura de salud, lo traemos al hospital y aquí nosotros le damos esa cobertura, ¿no? La investigación del accidente en el paso 6 en realidad se realiza desde un inicio, poco a poco se completa, ¿no? Hasta la etapa ya de seguimiento tenemos cubierto todo. La investigación, se presenta un informe, se menciona las causas del accidente para cada caso y las recomendaciones. Y se hace una intervención de control en el trabajador para que éste también tenga el feedback o tenga el conocimiento, lamentablemente posterior al accidente, ¿no? Las medidas correctivas, sepan ustedes que todos los accidentes que la Unidad de Seguridad y Salud registra o los accidentes que nos notifican nosotros, informamos, ¿no? De oficio al Comité de Seguridad y Salud en las reuniones periódicas que generalmente son mensuales, junto con las recomendaciones para implementar las medidas correctivas. Estas recomendaciones que van con documento se coordinan con los jefes de bueno, algo pasó, con los jefes de departamento de servicios para que, en coordinación con el área de recursos humanos o la gestión, pues realicen las medidas de protección. Y finalmente, en este tipo de capacitaciones y en otras intervenciones en los servicios afectados, nosotros comunicamos las medidas generales, las estadísticas, las recomendaciones de este tipo de accidentes, ¿no? Y año a año estamos monitorizando y dando seguimiento y mejorando el flujo. Muy bien, ya he terminado. Sé que me he pasado el tiempo de la exposición, pero todavía quedan unos pocos minutos para atender sus consultas y algunos, de repente, comentarios o aportes a la capacitación. Bien, si no hubiera ninguna pregunta, agradecerles por su participación y acompañarnos en esta capacitación.